Si todo va tan bien, porque en la práctica Cristina está presa en su casa, el peronismo sigue enredado en sus internas por unas listas de una elección que se equivocaron al desdoblar porque ahora van a tener que enfrentar críticas de lo que pasa en la provincia. Si vino la misión del Fondo Monetario Internacional y en la práctica, pese a que el turismo y los gastos suntuarios están llevando en lo que va del año más plata que Vaca Muerta, que lo que genera Vaca Muerta, ¿sí? Pero el Fondo Monetario Internacional, pese a que vio todo esto, le dijo siga, siga, porque Milei está abrazado a Donald Trump, que hoy por hoy es el gran matón de la política exterior del mundo, y está apostando a ganador Milei. Entonces, si le va tan bien, ¿por qué insulta? ¿Por qué se pone así? ¿Qué sé yo? Será una estrategia de campaña. Lo cierto es que cuando uno mira la semana del gobierno, dice, bueno, les fue bárbaro, o por lo menos les está yendo bárbaro respecto de aquello que le podía generar resistencia. Las manifestaciones no les importan, si pueden las reprimen, les aplican protocolo antipiquetes y ahí va andando el gobierno. Es más, ellos dan por descontado, el gobierno da por descontado que en la provincia de Buenos Aires van a lograr reeditar aquella coalición que en los años 90 le permitió al presidente Carlos Menem ganar elecciones, que era plata dulce, consumo en el exterior para las clases altas y la baja de la inflación que le permite a las clases bajas tener una sensación de que, bueno, de que la locura se calmó. Esa coalición funcionó en los 90. Los pobres más pobres, los ricos más ricos, le dieron varias elecciones de triunfo a Menem. Y ojo, porque algo parecido está pasando hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires. Hay algunas estadísticas y algunas cosas que hizo el gobierno que uno tiene que pensar que, bueno, le pueden rendir en las elecciones, sobre todo a la luz de lo que están dando las encuestas. ¿Por qué les digo esto? Porque a diferencia de lo que pasó en el tramo final del peronismo del gobierno de Alberto Fernández, Milei puso plata en el bolsillo de los más necesitados, de los más pobres de los pobres. 25% por encima de la inflación está la asignación universal por hijo, con lo cual esa plata se siente en los que no tienen laburo. Los ajustados son otros. Fíjense qué curioso, después vamos a darles el detalle. Los ajustados son los obreros industriales, los empleados públicos de todos los niveles, porque no solamente Milei está despidiendo en el Estado Nacional, también están despidiendo en las provincias y en los municipios. Los ajustados es la clase media, que le crecieron mucho los otros servicios. Los ajustados no es claramente la casta. Pero uno dice, bueno, ¿y si todas son buenas noticias para el gobierno? ¿Por qué están tan preocupados? Incluso algunos sectores, como los que estuvieron en la reunión que hubo el otro día en el Yacht Club de Puerto Madero, un lugar distinguidísimo, donde ahí hicieron una cena de recaudación de fondos, en blanco, con factura, todo bien, para la campaña electoral que se avecina, poniendo plata para La Libertad Avanza. Y Milei llegó 2 horas tarde y los que fueron ahí pagaron a ver si podían tener algún tipo de acercamiento con Milei, se quedaron con las ganas. Y sobre todo lo que están preguntándose, esa gente que está disfrutando del modelo económico, que está aprovechando, que está ganando, que son los ganadores del modelo económico, se preguntaría esto hasta cuándo dura. Y ahí es donde uno dice, bueno, Milei tuvo buenas noticias en lo que va de esta semana, no tiene grandes rivales a la vista, ¿sí? Porque lo que pueda pasar en la provincia de Buenos Aires se verá cómo le va, pero en cualquier caso, comparado con los diputados del 2021, La Libertad Avanza va a conseguir mucho más diputados y siempre lo van a presentar como un triunfo. Pero las malas noticias, o por lo menos las luces amarillas, llegaron de los lugares donde se supone que Milei domina, que es el mundo financiero, a través de Santiago Caputo y sus JP Morgan Boys, y los mercados. ¿Por qué les digo esto? Porque hubo 2 informes de 2 consultoras, una Morgan Stanley
y el otro es el del JP Morgan, que no tienen nada que ver, ojo, una cosa es Morgan Stanley y otra cosa es el banco JP Morgan. En el banco JP Morgan trabajaron Caputo, el presidente del Banco Central y buena parte de los miembros del gabinete económico. Pero vamos a empezar por lo que dice Morgan Stanley. Dice, no le mejoró la nota a la Argentina y deberá esperar un año para subir de categoría. ¿Esto qué quiere decir? A nosotros, los comunes, la verdad que nada. Pero, ¿por qué el gobierno necesitaba una buena nota de esto? Porque los fondos, los grandes fondos de pensión de otras partes del mundo podían venir a invertir a la Argentina, pero Morgan Stanley, que están contentísimos con Milei, le dice, no, un momentito, todavía no. ¿Y qué es lo importante de esta historia? Y casi les diría denigrante para la perspectiva del presidente Milei y su ministro de Economía, Caputo, que el Morgan Stanley, la consultora, colocó a la Argentina al nivel de Palestina y Ucrania. Dos países en guerra. Vean esto. Acá están los cuadros. Estos son los mercados desarrollados, donde conviene invertir para los grandes fondos mundiales, donde figura Australia, Hong Kong, obviamente los países europeos. Los mercados emergentes, donde figuran varios países que Milei considera comunistas, como Brasil, Chile, Colombia, México. Los mercados de frontera, era acá donde aspiraba a llegar Milei, que mejorara la nota. Y vean dónde quedó Argentina. ¿Sí? Con Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Bosnia, Bulgaria, Líbano, otro país bombardeado, Nigeria, Palestina, que como se sabe está en parte en guerra, Ucrania, que está en guerra, y ahí quedó la Argentina y no le modificaron la nota. ¿Por qué? Porque le están diciendo a los inversores, si ustedes ponen la plata en Argentina, andá a saber si la pueden sacar. Andá a saber si la pueden sacar. ¿Por qué hay tanta incertidumbre? Por la plata dulce, por el dólar barato y por esto que se está viendo, que por ejemplo Cristina ayer en un tuit le criticó a Milei en una de sus sagas del Che Milei, que le dijo a Milei, en 45 días se llevaron el 44% de los 12.000 millones de dólares que le dio el FMI. Esto dijo Cristina ayer. En 45 días se fueron por la canaleta del turismo, de lo que fueron a ver el Mundial de Clubes, de las importaciones, de las compras puerta a puerta, se fue el 12% de la plata que había mandado el Fondo Monetario Internacional en aquel momento para que Milei llegue hasta las elecciones. Entonces, por eso, algunos dicen, che, ¿y qué pasa? ¿Cómo es posible que la plata se vaya así? El Fondo Monetario miró por otro lado. Vino un nepalés y dijo, siga, porque Kristalina Georgieva está alineada con Donald Trump. Donald Trump le dio vía libre a Milei y le dijo, bueno, después de las elecciones hablamos. Pero este es solo uno de los informes que viene del mundo de los mercados, el mundo que le gusta a Milei, donde él se mueve como un pez en el agua, donde él se considera un rockstar mundial, donde lo aplauden todos porque está haciendo reformas antipopulares por todos lados. Bueno, en ese mundo consideran que la Argentina sigue estando al nivel de Ucrania, país en guerra. Pero vamos al otro informe, que la prensa aquí mostró como un informe benévolo, que es el informe del banco JP Morgan. Está hecho por 3 analistas, están por ahí los nombres. Es uno de esos informes a los cuales para acceder a él hay que tener la clave, estar pagando una membresía. Entonces el informe dice, Argentina no fue calificado como mercado emergente, esto es por el Morgan Stanley, pero el JP Morgan es optimista y ve en el país un foco de oportunidad. Sí, esto es una parte de lo que dice. Pero si yo les digo el título del nombre, el nombre se llama Tomarse un respiro. Acá está. ¿Sí? Intentamos entrar, no salió mal, porque no tenemos la clave, pero sí se puede acceder al título y el nombre del informe es Take a Breath, o sea, tomarse un respiro. ¿De dónde? De la Argentina. ¿Qué quiere decir? Ahora sí, les leo un textual que fue publicado en la prensa hoy. Nos mantenemos positivos con el mediano plazo en Argentina, pero por ahora preferimos reducir riesgo, o sea, rajemos. Muchos factores nos dan confianza, el proceso de desinflación ha sido robusto, con mayo rompiendo el 2%, y el levantamiento de los controles de capital redujo algunos riesgos de los programas de estabilización y los esfuerzos fiscales son sólidos. De todas maneras, dice el JP Morgan, no el Partido Justicialista, el JP Morgan,
De todas maneras, preferimos dar un paso atrás y esperar. Con ingresos de los dólares del agro en su pico, continúa la salida de divisas por turismo. Hay ruido potencial de cara a las elecciones. Esto es lo que dice el JP Morgan. O sea, tanto Cristina como el JP Morgan, todos ven que la velocidad con la que se están yendo los dólares es un factor inquietante. Y esto no figura en la biblioteca de Milei. Ustedes recordaban lo que decía Milei en el comienzo. Dice, bueno, a Kicillof nunca se le ocurrió hacer un ajuste, achicar los gastos. Pero a Milei tampoco se le ocurrió la importancia que tienen los dólares. Y esta es la cuestión de las dos bibliotecas de la economía. La biblioteca liberal en su versión ortodoxa o ultraortodoxa, que es la de Milei, dice hay que recortar todos los gastos y no importa. Si, ahora lo van a ver. Le vetaron la ley a Bahía Blanca, la emergencia de Bahía Blanca, un lugar, una ciudad devastada por una inundación. Había una ley aprobada por unanimidad en el Congreso, Milei la vetó porque era mucha plata. Cortó la financiación de las obras hídricas de la cuenca del Salado, que sobre todo van a perjudicar a ¿quiénes? A los productores agropecuarios de esa zona, que son los que tienen que pasar con su cosecha, con sus vacas, por ahí, bueno, todo eso, si vuelve a haber inundaciones, van a generar una pérdida como ya generaron en los años 90, porque para eso se hizo ese dragado del río Salado que atraviesa varias provincias, pero sobre todo la provincia de Buenos Aires, suspendió los pagos de las obras, pese a que hay préstamos adjudicados para hacer las obras. No se hacen más las obras en la cuenca del Salado, con lo cual tiene que ver más que con gasto, o con ignorancia, o con maldad, o con cabezadura, o con una cuestión ideológica, es decir, acá no se hace nada, no se hace nada. Si las obras no son privadas, no se hacen, y no importa a qué costo. Ni Bahía Blanca, ni la cuenca del Salado. Pero entonces, lo que ven los que apoyan incluso a Milei es que se están yendo los dólares y que el ritmo de recaudación de dólares que permite el gas, el petróleo, la minería, el campo, no alcanza a compensar la guita que se está yendo con la plata dulce. Esto ya pasó en otras oportunidades de la Argentina, pero hoy por hoy algunos están diciendo que el dólar está más barato todavía que lo que llegó a estar en los 90, cuando fue el gran fenómeno de la plata dulce en la Argentina. Pero si a ustedes no les importa el dólar, la plata dulce, piensen en estas otras cosas que se conocieron esta semana como para tener postales de lo que está pasando. Se desplomó el uso de la tarjeta SUBE. Se desplomó. De abril contra mayo cayó un 9%. Si uno lo toma desde el comienzo del gobierno de Milei hasta ahora, escuchen esto, hay 80 millones de viajes menos. 80 millones de viajes menos. Había 400 y pico y esto bajó a 300 y pico la cantidad de viajes que se hacen con la tarjeta SUBE en la Argentina. ¿Esto qué representa? ¿Que la gente se queda en la casa porque hace home office? No. Representa que la gente tiene menos plata para viajar y que hay menos movimiento de actividad económica. 80 millones de viajes menos. Abril contra mayo cayó un 9% el uso de la tarjeta SUBE. ¿Por qué? Porque hoy por hoy para un trabajador que está en el conurbano viajar le cuesta más o menos 60.000 pesos. Ir a ofrecer su fuerza de trabajo del conurbano a capital le cuesta un promedio de 60.000 pesos por mes. Es guita. Sobre todo es guita por los sueldos argentinos. Vieron que hay mucha liquidación, ¿no? Y esto se había anticipado, que iba a haber liquidación textil y de zapatos y de electrodomésticos. Lo había dicho aquí incluso Pablo Tigani. Va a haber liquidación de cosas, va a haber liquidación de cosas. ¿Por qué? Porque los que fabrican textiles, los que fabrican zapatos, ven venir el aluvión de cosas chinas. Algunos irán a fabricar a China, otros comprarán en China, saben que acá no van a poder competir, entonces están reventando el stock que tienen. Pero pese a que se está reventando el stock de lo que hay, hoy la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, a través de uno de sus voceros, dijo que el consumo sigue estancado. El consumo no repunta después del pequeño rebote que tuvimos hacia fin de 2024 y el primer trimestre de este año. Ahí cambió la tendencia. Entonces, hubo un cierto rebote a fin de año, hubo un cierto rebote del consumo en los primeros 3 meses del año y todos empiezan a decir que empezó a caer la tendencia ahí.
todavía eso no se registra en las estadísticas oficiales que están midiendo en verdad la primera parte del año, el primer trimestre del año. Por eso incluso algunos dicen, bueno, creció el consumo, pero todos los comerciantes dicen, no, el consumo cayó. ¿Qué consumo creció? También hay un truco estadístico, Hernán Lecher lo va a poder explicar mejor, y es que lo que más funciona en la Argentina es irse afuera. ¿Sí? Y esa plata que se gasta afuera se computa como consumo también. Ojo, se está gastando fortunas en el exterior. ¿Qué es lo que se ve? O sea, casi es, le va bien a los ricos, le va mal a los pobres. Es tan esquemático como eso. Crece el consumo de autos importados. Crece el consumo de viajes al exterior. Y también con él crecen las estafas. Enseguida en GPS le vamos a mostrar la historia de una estafadora con pasajes al exterior. Entonces, crece el consumo de autos importados, crece el consumo de bienes suntuarios, crece el consumo de viajes al exterior. ¿Qué es lo que baja? El consumo de alimentos. O sea, hay inmensos sectores de la población, nosotros también lo hemos mostrado en infinidad de informes, pero también se convierte en estadísticas, que consumen cada vez menos. Entonces, ¿qué prosperidad estamos hablando si la gente consume menos alimentos? Hay un sector que viaja, que compra autos importados, a los que le sacaron impuestos también, y esos son los ganadores, y que pueden incluso comprar dólares previendo que va a haber una devaluación. Pero el resto son los que están perdiendo. Incluso esto se ve en los gremios. Porque los verdaderos ajustados del modelo Milei no fue la casta política. Los verdaderos ajustados del modelo Milei ya lo sabemos, los universitarios, los jubilados, los hospitales, pero también los que laburan en blanco. Entonces, así como yo le decía, bueno, una parte de la población que no tiene laburo y que está en lo más bajo de la pirámide social a través de la asignación universal por hijo, está mejorando o está recibiendo más plata que la que recibía en tiempo del peronismo porque se la devoraba la inflación. También hay que decir que los obreros industriales están ganando menos, están perdiendo el laburo y tienen incertidumbre por su trabajo. Se han visto esta semana encuentros y manifestaciones de sindicatos que nunca se hubieran juntado. La Confederación del Transporte con lo metalúrgico, con los mecánicos, todo lo que tiene que ver con obreros industriales que están en el cordón del conurbano, todos ellos están preocupadísimos porque ven venir que el laburo está mal. Pero también los obreros estatales, por supuesto, que o los echan o ven que le van licuando su poder adquisitivo con las paritarias pisadas. Entonces uno dice, bueno, ¿y quiénes son los que están ganando en la era Milei? O los que están sobreviviendo o la van surfeando. Y aquí se ve una nueva realidad, que es la de los trabajadores plataformizados. ¿Sí? Gente que por ahí tiene un laburo, pero que con un laburo no le alcanza, y entonces busca hacer un laburo de aplicación. La típica, alguien que, qué sé yo, trabaja en una oficina y después maneja un taxi. Nosotros hemos contado aquí las historias de policías que como no les alcanza la plata terminan haciendo Uber de tarde con el propio auto que tienen, con el autito. Uber, Didi o cualquier aplicación. La docente que termina haciendo OnlyFans. El que piensa que puede timbiar con las criptomonedas para ganarse unos mangos más. Todo eso es lo que se está viendo ahora en estas nuevas realidades. Gente que tiene un laburo, como el laburo no le alcanza, se plataformiza o para timbiar, o para especular, o para vender algo, o con algún emprendimiento, y para ver si así redondean unos mangos más. Estos son los síntomas que se ven en lo social. No tienen que ver con la gran economía y con la macro, como le gusta hablar al presidente, tienen que ver con la realidad social. Después esto se traducirá en votos, porque hay una lectura lineal del peronismo que dice, bueno, con toda esta bronca seguro nos van a volver a votar a nosotros. La verdad que nada lo garantiza y nada de esto se está viendo. En todo caso, lo único que se está viendo es que los enojados no van a votar, pero no que votan a la oposición. Pero es un momento muy particular donde el presidente no tiene rivales o no tiene grandes rivales a la vista. Sin embargo, se está enredando en su propio problema, que es haber pensado que la plata dulce, sobre todo la plata dulce tomada con deuda, iba a aguantar para siempre.